el tema, el capítulo de la historia de la guerra de la Triple Alianza hacía mucho que me interesaba como contexto y yo lo rechazaba, porque me parecía difícil construir una historia de amor en un contexto tan duro, violento. Pero como era una idea constante que volvía una y otra vez, entonces dije, bueno, yo no... Además, a veces me pasa que cuando tengo una idea que no estoy segura, me aparece un libro, lo encuentro. Que tiene que ver con esa historia. Tiene que ver con eso, entonces lo tomo como una señal. Digo, no, entonces por algo vino, por algo lo vi. Y ahí digo, bueno, esto lo tengo que hacer. Y por ahí toma la guerra de la Triple Alianza como eje, o sea, la protagonista es la guerra. Sí, sí, es verdad eso. ¿Qué es lo que decidiste resaltar y qué no dentro de la guerra? ¿Y por qué elegiste relatar la guerra? Bueno, dijiste que era una idea que te parecía y que la rechazabas a lo mejor justamente para no meterte en la guerra. Porque claro, la novela yo quería que fuera romántica. Yo no quería escribir un ensayo sobre la guerra, hay muchos, y va a seguir habiendo. Pero yo quería que fuera una historia creíble dentro de ese contexto, y eso es lo que me parecía difícil, ese aspecto. Mira, yo lo que más busqué resaltar fue los sentimientos y las vivencias de las personas que la padecieron. Por eso tomo personajes de ficción para que lo digan, ¿no? Me interesa mucho eso, las vidas anónimas, cómo de golpe se ven dentro de un maremándum de acontecimientos y cómo los viven ellos en el plano personal. Me interesa ese aspecto, lo que podríamos llamar la historia chica. Está dentro de un contexto mayor, pero en realidad lo vemos a través de lo que les pasa a ellos. No estamos relatando el contexto, sino cómo ellos lo viven. Eso es lo que me gustó más hacer en este caso. Bautista Garmendia es el personaje, uno de los personajes principales, diría que es el protagonista. Él es el protagonista de la guerra, digamos, sí, sí, ¿no? sí, pero él es el masculino de este libro. Es un hombre manso de la Ribera Correntina, que recordemos que la Triple Alianza era una guerra entre tres países contra Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y este era un hombre que se vio de repente envuelto en la guerra sin esperarlo de ninguna manera, como muchos seguramente. Como casi todos los que estaban involucrados a nivel así soldado, ¿no? ¿Cómo lo describirías a Bautista? Esa palabra manso es la que más le cabe, porque es un hombre que vive una vida tranquila, sencilla, pero que tampoco aspira a otra cosa. A él lo cambia la guerra porque le muestra, entre otras cosas, le muestra un mundo que no conocía. Va a lugares que no conocía, ve gente nueva, conoce formas de pensar distintas. Evoluciona. Evoluciona, sí, se enriquece, pero al mismo tiempo se pregunta qué va a ser de él cuando vuelva, porque la vida de él era completamente ajena a todo ese revuelo. Era una vida demasiado tranquila. Completamente, era una vida rutinaria, feliz, porque él vive en un lugar lindo, y como él no quiere otra cosa, hay un chamamé que dice algo así: no ambicionan más que su existir. Y eso, así es Bautista, no ambiciona otra cosa que vivir como él vive. Lo que pasa es que la vida lo lleva a otro plano, y bueno, ahí sí, él también cambia con la guerra. Y él cambia también y se siente sorprendido en el momento, y tiene una gran contradicción, porque además los paraguayos eran sus hermanos. Sus hermanos. Él tiene un gran amigo que es paraguayo. Anselmo, con los que compartía permanentemente comercio, charlas. Es que era así. Eso pasó, digamos. Iban y venían, cruzaban los ríos, se emparentaban entre sí. Y en el medio de la guerra había que matar, había que matarlos. Sí, sí. Hay en una entrevista... matar a esos hermanos, ¿no? Matar a sus hermanos, que son verdaderamente hermanos, porque a veces tienen parentesco de sangre también. Claro. Hay una escena que es muy real, en que fue así realmente, que cuando hablan Mitre y Solano López, tanto tardan, horas hablando, que los soldados de uno y otro bando empiezan a hablar entre ellos. Empiezan a contarse cosas, cómo está fulano, cómo está mengano, se intercambian cosas, hierbas, cigarros, y ellos vivían así antes, y estaban enfrentados por culpa de la guerra.